Queridos amigos, Salve María, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Heraldos Guatemala. Es una alegría estar nuevamente con ustedes y dando continuidad a un tema tan interesante que es el de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, pues estamos viendo el reloj de la pasión de nuestro Señor, o sea, acompañando a Jesús a lo largo del Calvario, de las horas de su pasión que comenzó el día jueves, después de la Santa Cena, de la última cena. Cuando Él se dirige al huerto de los olivos, fuimos acompañando a nuestro Señor a lo largo de la traición de Judas, de la negación de San Pedro, de tantas otras cosas que lo fueron haciendo sufrir, sobre todo un dolor que a veces es mucho más fuerte que un dolor físico, sino un dolor espiritual. Sentir la negación de aquellos con los que había convivido 3 años, San Pedro, o la traición de Judas, que fue alguien que lo acompañó, que el propio Jesús puso una mirada de amor sobre él. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos sufrir también a nuestro Señor? Y como habíamos prometido, pues daremos continuidad a las horas que quedaron pendientes, que ya es cuando Él es llevado delante de Poncio Pilato y cuando viene ese escarnio, ese sufrimiento físico sobre Él. Entonces, si les parece, hermano José, ¿verdad? Damos inicio con una oración. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo a Nuestra Señora las luces necesarias y que aumente nuestro espíritu de piedad, que nos prepare para en esta cuaresma y para esta Semana Santa que vamos a vivir con un verdadero espíritu de sacrificio y de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Dolores, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy ya estamos en el estudio habitual, porque ya volvimos a tener luz después de un par de días que no tuvimos luz, entonces ya podemos grabar en nuestro estudio clásico. Pero yo creo que me gustó más el otro. No sé por Hay qué. gente que dijo que les gustó más el otro. Sí, yo creo que tal vez sería bueno cambiarnos y tal. Bueno, habría ¿Qué que opinan conseguir nuestros equipo y seguidores? todo, ¿verdad? Para poder hacer el cambio, pero valdría mucho la pena. No, me pareció más iluminado, no sé, un Sí, poco como más juvenil. más Aquí juvenil. está demasiado intelectual, no sé, está medio... Pero bueno, ahí vamos a ver qué dice la providencia. Habíamos visto el prendimiento de Jesús, ¿verdad? En la última hora que habíamos visto era a las 4 de la mañana. Después de las negaciones de San Pedro, nuestro Señor fue prendido, ¿verdad? Fue amarrado como un vulgar ladrón, fue esposado y fue metido en una prisión para que no se escapara. Y a eso de las 5 de la mañana, ya los judíos, los israelitas, empezaban sus actividades diarias y empezaba, digamos, la vida comercial, la vida de- del día a día, de un sábado previo a la Pascua. Entonces ese día pues llevaban a nuestro Señor delante de Poncio Pilato. Entonces si gustan, vamos a leer primero el relato bíblico, si le Sí. parece bien. Por favor, léalo usted, hermano José, y después ya comentamos la Dice, meditación. hora 5, con Pilato. Jesús es llevado ante el tribunal de Pilato y es acusado. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo, ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Y se pusieron a acusarlo diciendo, hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad, escucha mi voz. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo, solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Oración. Oh María, concédeme sentir horror ante el egoísmo, la indolencia y el escepticismo,
demostrados por Pilato durante la pasión. Transfórmame para que llegue a ser un auténtico esclavo tuyo, lleno de fe, generosidad y fortaleza. Qué interesante. Es solo un hecho que me recordé ahora, que este hecho de la pasión con Pilato fue contado por San Remigio a los francos. San Remigio fue un obispo, ¿verdad?, en las regiones de lo que hoy en día es Francia, y fue el encargado de evangelizar a los francos, esa tribu bárbara que dominaba toda la región. Y había un rey que se llamaba Clodoveo, que fue el primer rey franco, bárbaro, en convertirse al cristianismo, y fue bautizado por San Remigio. Y cuando San Remigio estaba contando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en el preciso momento, cuando estaba leyendo este hecho que acabamos de leer, empezó a golpear con su lanza así, ¡pum!, en el piso. Y todos los bárbaros, todo el ejército, junto con el rey, empezaron a golpear con las lanzas, furiosos, enojados. Y San Remigio se asustó, ¿no? Porque de repente dijo algo que no los les molestó, agradó. que no les agradó. Y ahí le preguntó al rey Clodoveo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Dice, si yo y mis francos hubiéramos estado ahí, hubiéramos luchado para defender a Cristo del poder de los romanos, Impresionante. ¿no? Y claro, uno ve que realmente el reino de nuestro Señor no es de este mundo, ¿no? Porque si sus ángeles, sus fieles estuvieran, si fuera de este mundo, como dice nuestro Señor, hubieran ido para defenderlo. Y tal cual, el reino de nuestro Señor Jesucristo no se puede reducir a una época histórica. Reino Cristo, no, el reino de nuestro Señor es un reino universal y está Eterno. por encima de la materia, de las cosas materiales. No quiere decir que no se vea reflejado en esta tierra. Es la promesa que tenemos de nuestro Señor en el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. O sea, nuestro Señor mismo nos da ese deseo de pedir que venga el reino de Cristo a la tierra, para que realmente Él reine aquí en esta tierra. Entonces, yo creo que como dice la oración, ¿verdad? Ser auténticos esclavos de nuestro Señor. Ya nosotros ser en esta tierra verdaderos fieles de Cristo, de nuestro Señor, como ya lo llamamos, y con nosotros siendo sus siervos, sus esclavos, sus servidores, sus hijos ya en esta tierra, buscando la gloria de Él para que ya reine en las almas desde Desde- ya, ¿no? y algo interesante que, digamos, esta es como la primera actuación de Pilato en la pasión, la primera vez que Pilato aparece. Pero vamos a ver que en todas las veces que sale Pilato, lo que reina en el espíritu de Pilato es esa indiferencia que él tuvo por nuestro Señor. Porque él, teniendo el poder terreno, por así decir, de poder evitar la pasión, él no, tomó una actitud de, bueno, pues como no es a mí, hagan lo que quieran. Y más adelante vamos a ver que pues se llega hasta lavar las manos. Y sobre todo eso, Pilato pecó más por su indiferencia, porque no se quería comprometer, no quería tomar parte del partido de nuestro Señor, y más lo hizo sufrir Pilato, haciéndolo pasar la pasión más adelante, que todos los latigazos que le dieron los verdugos. Qué bárbaro. Eso fue a las 5 de la mañana, o sea, comenzando el día, Ya con ese, ya, bueno, a las 6 ya dicen que Pilato estaba enemistado con Herodes. sí, Y dice que ese día, creo que aquí lo dice, ¿no? Se hicieron amigos. Pero interesante que los malos siempre se van a unir contra el bien. Por más que tengan formas de pensar diferentes, siempre se van a unir contra el bien. Porque Pilato, él para no querer comprometerse, él escuchó que Jesús era de Galilea. Y él era gobernador de Judea. Entonces dijo, bueno, para él no comprometerse y veía que era una cosa de los judíos, porque también Pilato estaba peleado con las autoridades judías, con los sumos sacerdotes y todo, como para no complacerlos, dijo, lo voy a mandar con Herodes. Y aquí ya comentamos por adelantado el encuentro con Herodes. Dijo, lo voy a mandar con Herodes porque este hombre no es judío, es Galileo. Entonces, mm, Herodes por la Pascua andaba en Jerusalén. Y dijo, voy a aprovechar que Herodes está aquí en Jerusalén y le voy a mandar este caso. Y ahí pues ya como que me voy reconciliando con él. usando a nuestro Entonces, Señor para eso fue sus... a las 6 de la mañana. Jesús es escarnecido ante Herodes y despreciado por él. Pilato, al enterarse de que era la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco.
Herodes con sus soldados lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Oración. Tu divino Hijo se encuentra frente al hombre que personificó el odio contra él. Hazme comprender, oh María, hasta qué punto te odian y nos odian los enemigos de tu causa. Te pedimos, oh Madre nuestra, que destierres de nuestras almas toda concepción ingenua, liberal y perezosa, así como la mentalidad de los adeptos de la revolución. Es muy interesante ese fragmento que dice, Herodes se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo. Herodes quería verlo no porque escuchaba a nuestro Señor y le tuviese admiración, sino que porque él quería que nuestro Señor le entreteniese, como para una cosa banal, que él hiciese algún milagro y todo, que se mostrase con tal, como un show más que él tenía. Y hay que tener en cuenta que fue Herodes el que mandó a matar a San Juan Bautista. Y él quería ver, porque había hecho él gustaba, él tenía cierto aprecio y le gustaba escuchar a San Juan Bautista, por más que San Juan Bautista le decía que lo que él hacía no estaba lícito, de casarse con la mujer de su hermano, con Herodíades. Pero él quería, como que por decir así, escuchar a Jesús para calmar su conciencia nuevamente, para llamar la atención, para que hiciera un milagro, para que lo distrajera, para que hiciera cualquier cosa para entretenerlo. Entonces nuestro Señor, vea qué interesante que nuestro Señor, la actitud de él delante de Herodes, él no le dirigió ni una sola palabra, porque nuestro Señor estaba ahí con una majestad y lo despreció. ¿Por qué? Porque él era un impuro y porque quería burlarse de nuestro Señor. Entonces nuestro Señor, con gente así, ni siquiera le dirigió la palabra. Y Herodes, para burlarse de Jesús, le colocó una túnica blanca, que era la túnica de los emperadores. Como decían que era el rey de los judíos, y él para burlar, sin desprecio, tú dices que eres el rey. O sea, como que por desdén le puso una túnica en el fondo de rey. El reycito, ¿no? Para burlarse. Qué despreciable, ¿no? Entonces se lo remitió nuevamente, al no encontrar culpa en él, se lo remitió nuevamente a Pilato, ¿no? Algo O sea, interesante también de la oración que el doctor Pino escribió aquí, que dice que destierre de nuestras almas toda concepción ingenua, liberal y perezosa. O sea, son tres características que pues, las personas normalmente tenemos en el alma. Enfoquémonos en liberal y perezosa. Liberal porque muchas veces en el mundo de hoy se nos dice, no, acepten, consientan el pecado, que no sé qué, inclusión, pero es un espíritu liberal que él tenía Herodes. Y ese mismo espíritu liberal lo llevó a burlarse de nuestro Señor, a consentir en el pecado y, como usted decía, a ofender a nuestro Señor, no tanto en el decirle algo, sino en el desprecio que le hizo a nuestro Señor. Y en la pereza, pues, viendo las cosas malas, muchas veces no las combatimos por no salir de nuestra zona de confort, por no cansarnos de más y todo. claro, es más fácil ceder que actuar, ¿no? Entonces la persona se deja llevar por sus pasiones, por el que dirán, por las amistades, por lo que sea, en vez de enfrentar esas cosas malas, ¿no? Esos caprichos, esos vicios, esa pereza, Sí. ¿no? que uno tiene. Entonces, en el fondo, pues es más fácil dejarse llevar y seguir la corriente de todo el mundo que ir contra corriente. Bueno, A las 7 de la mañana. Barrabás. Jesús es llevado nuevamente ante Pilato y condenado en lugar de Barrabás. Pilato por la fiesta solía soltarles un preso el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos, sea crucificado. Pilato insistió, pues qué mal ha hecho, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte, sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó,
caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltaron a Barrabás. Oración. Tan profundo es ese odio, oh Reina del universo, que no solo quisieron matar a Jesús, sino que incluso prefirieron que muriese él antes que el malhechor. Tal es la abyección de tus enemigos. Te suplico una vez más que limpies mi alma de las ilusiones insensatas nacidas del liberalismo, del sentimentalismo y de la tibieza. Qué bárbaro, ¿no? O sea, preferir un criminal, una persona que era conocido, o sea, en la sociedad por ser un criminal de lo peor. Y la actitud sobre todo de Poncio Pilato, ¿no? De mediocridad, de tibieza, De porque él, indiferencia. en el fondo, él prefirió soltar a Barrabás, porque también le dijeron, si tú sueltas a Jesús, quiere decir que no eres amigo del César. O sea, cuando él vio su estabilidad comprometida, fue que decidió entregarles a Jesús para que lo condenaran a muerte, para que ellos lo crucificaran. Pero no era porque él tuviera algún cargo, él no había encontrado nada contra Jesús, contra nuestro Señor, no veía cargos y pensaba que eran cosas de la religión, obviamente de los judíos, pero él no entraba en eso. O sea, nuestro Señor ni siquiera un agitador social. Era una semana antes, estaban sacando a nuestro Señor entre las palmas, ¿no? O sea, era el domingo de Ramos. Y este mismo populacho, una semana después, estaba pidiendo Que lo que lo crucificas. crucificaran. Entonces vemos cómo es una mediocridad tanto en la gente que le llevó y que se dejó influenciar por los sumos sacerdotes, como en Poncio Pilato, ¿no? Que no tuvo el coraje de enfrentar el populacho Sí. y de salvar al inocente. Prefirió, es la actitud de los mediocres, no de los tibios. Por eso nuestro Señor siempre dice, si fueras frío o caliente, te aceptaría, pero si eres tibio, empiezo a vomitarte de la boca. Porque siempre es como que la tercera solución que viene siendo peor que cualquiera de las otras dos, ¿no? Entonces él, para no quedar mal con los judíos, prefiere sacrificar el bien y no está dispuesto a, con pulso firme, ¿no? A retener a esa gente y hacer prevalecer la verdad, que es lo que tiene que prevalecer. Y muchas veces podemos caer en eso que preferimos mil veces odiar el bien que combatir el mal. Entonces, es la actitud que tomó Poncio Pilato, que quedó para la historia como un gran mediocre, ¿no? Más que, imagínense que hubiese sido diferente la historia y Poncio Pilato hubiese defendido a nuestro Señor con todas sus fuerzas, con todo su poder, ¿cómo hubiese quedado? Para el contrario, quedó para la historia como un cobarde más, ¿no? Y eso que él también, al ser romano, él era supersticioso. Y la esposa le manda a decir que no te metas con ese hombre, porque por causa de él he sufrido mucho esta noche. O sea, la esposa de Poncio Pilato había soñado con nuestro Señor. Y le decía, le mandó a decir que no se metiera con él. O sea, tuvo señales, tuvo oportunidades de salvarlo y no lo hizo. Y él a la santa le pregunta si era rey. O sea, nuestro Señor le afirma que era rey. Nuestro Señor afirma su realeza, le afirma que la verdad, ¿no? Él es la verdad, el camino, la vida. Y a pesar de todo eso, él se obstina, ¿no? En su mediocridad. Y, y consecuente a eso, viene la flagelación, que es la siguiente hora, ¿no? Sí, para entregarlo, digamos, y complacer más a los judíos para ver si viendo la sangre de nuestro Señor se conformaban ya con eso. Eso fue a las 8 de la mañana, la flagelación. Jesús es flagelado. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo, me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Hoy la iglesia, oración, hoy la iglesia de Dios está siendo flagelada. ¿Por manos de quién? Por manos consagradas para celebrar los divinos misterios. Por manos de cristianos que deberían empuñar las armas para defenderla contra sus adversarios. Oh María, abre mi alma para que pueda darme cuenta de esta oscura realidad e infúndeme dolor, odio y espíritu de lucha contra este horrible pecado. Qué impresionante ver la similitud, ¿no? De nuestro Señor con la Santa Iglesia hoy en día. Como el doctor Plinio tenía él muy presente esos padecimientos que la Santa Iglesia sufre hoy en día. Y por donde pasa la aguja, tiene Pasa que él. pasar el hilo, ¿no? Entonces,
la iglesia, si quiere ser fiel discípula de Cristo, pues tiene que pasar los sufrimientos por los que pasó nuestro Señor. Persecuciones, difamaciones, falsos testimonios, calumnias, escarnios, sufrimientos. ¿Y qué es lo que ha ido viviendo a lo A lo largo largo de de estos 2000 años. años, ¿no? La Santa Iglesia. Y así también los católicos, pues sufrimos. Pero vean, interesante la oración del doctor Plinio, ¿no? De que él habla también de manos consagradas. ¿Cuántas veces? Y eso es triste y es duro hablarlo, ¿no? Muchas veces de malos ejemplos, de sacerdotes, de escándalos que se ven en la iglesia y que deja consternados a muchos católicos y que es un flagelo para la Santa Iglesia, Claro. de tantas situaciones que se presentan. Pero ahí es donde tiene que entrar el papel de la fe y saber que la iglesia está compuesta por pecadores, por personas que son falibles, que caen, pero que la iglesia es santa e inmaculada. Por más que los enemigos quieran desfigurarla, quieran deformarla y mostrarnos una falsa iglesia, una iglesia que no tiene la verdadera fisonomía de la esposa de Cristo, nosotros tenemos que tener fe de que la iglesia verdadera es la iglesia perseguida, es la iglesia sufridora, es la iglesia atormentada, escarmentada, flagelada, como bien está representado aquí. Y, Entonces, tiene que aumentar nuestra fe y nuestra fe verdadera en la Santa Iglesia, saber que la Santa Iglesia va a derrotar las puertas del infierno. y algo también impresionante que el doctor Pino comenta, que pide a Nuestra Señora que nos haga ver esa oscura realidad. Porque muchas veces las personas se ponen un velo para, ay no, pero tal vez se Tapar eso, equivocó, no querer verlo, y no ¿no? lo quieren ver, pero es una realidad que tenemos que pedir la gracia para verlo, porque viendo el error podemos combatirlo. Si no lo Claro. vemos, ¿cómo lo vamos a combatir? Bueno, en la siguiente, y creo que es una de las horas como más así, que más tocan a las personas, y en particular la que es la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Dice 9 de la mañana, coronación. Jesús es coronado de espinas. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo, Salve Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminaba la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Oración. Han coronado de espinas a aquel que debería ser honrado con la corona de la realeza del universo. Esta es una forma de negar su realeza, de negar todo poder legítimo, toda jerarquía, toda autoridad. Concédeme, oh María, un espíritu sacral, un espíritu jerárquico, en suma, el odio a la revolución y el amor a la realeza de Jesús, que es la tuya sobre todas las criaturas. Y este es un aspecto, ¿no? Que el demonio no quiere que se vea, ¿no? De Jesús como rey. La realeza de Cristo es muy combatida mismo dentro de la iglesia. Me recuerdo cuando estaba en El Salvador en cierta ocasión, la realeza de Nuestra Señora. Eh, Había un joven que frecuentaba las actividades, asistía a un colegio religioso, y un día llegó muy triste y nos dice, mire, lo que pasó en mi colegio. En la misa, el sacerdote le quitó la corona a la Virgen y dijo que María ya no usa corona, que eso es algo de la Edad Media, que eso es algo que no tiene que ser más. Entonces, ella fue una muchacha, una persona normal, enteramente humilde. Y bueno, vamos a seguir el ejemplo de ella y a partir de ahora le vamos a quitar la corona. Y el niño quedó muy triste y todos sus compañeros también. ¿Por qué? Porque quien es verdadero discípulo de Cristo quiere ver a Cristo reinando. Y es lo que hicieron estas personas, ¿no? En la coronación. Lo coronaron, pero de espinas. Si hay gente que quiso coronar a nuestro Señor con espinas, con sufrimiento, ¿qué no deben querer sus hijos? Obviamente, coronarlo, no solo, digamos, con una corona material, podríamos decir, una corona de oro o con piedras preciosas, como es muy bonita, sino sobre todo que realmente Cristo es Rey y es Rey del universo y que todas las criaturas se le sometan, como Él va a ser, como va a ser cuando venga a juzgar el universo, juzgar la tierra, ¿no? Todas las criaturas se le van a someter y va a poner a todos sus enemigos como estrado de sus pies, como dice el Salmo. Entonces, es algo que es muy combatido la realeza de nuestro Señor Jesucristo y por consecuencia es algo que la revolución también combate mucho, la jerarquía, como dice el doctor Plinio en la oración. Ese espíritu de jerarquía, por el mismo espíritu igualitario que la revolución quiere implantar,
porque el demonio es enteramente igualitario. Él fue el primer igualitario de la historia que se rebeló contra Dios y dijo, no serviré. O sea, él no aceptaba ninguna autoridad superior a él, ni Dios ni Nuestra Señora. Entonces, los revolucionarios tienden a ser siempre igualitarios, que Dios, hay que pedir a Dios que nos quite ese espíritu revolucionario que todos Claro. tenemos, igualitario. Saber amar la jerarquía, saber que hay un superior que es puesto por Dios, que nuestro Señor quiso someterse a esa jerarquía de Poncio Pilato también, porque si él quería, pues no se dejaba atar las manos, él quiso respetar Claro. esa jerarquía y someterse a ese proceso de condena, que es lo que viene ahora, ¿verdad? Someterse a esa jerarquía que él mismo colocó y que estaba haciendo uso de fraudulento, por decirlo así, Sí. de su poder para condenarlo a muerte. Pero mismo así él quiso respetar esa jerarquía. Y vemos que cada uno de los detalles a lo largo de la pasión y pues de todo el reloj de la pasión, que cada cosa que nuestro Señor hacía, cada cosa que pasaba con Él, tenía una tal profundidad que, o sea, viéndolo, tal vez las personas que lo estaban haciendo ni se daban cuenta, pero todo lo que nuestro Señor sufrió tenía un, un principio por detrás de someterse a la jerarquía, y todo una profundidad de alma de nuestro Señor Jesucristo que Y que no se somete solo a la época histórica en que él vivió, ¿no? Sino que es un ejemplo que para trasciende toda la hasta... humanidad hasta el fin del mundo, para todos los cristianos y todos sus seguidores. Sí, La condenación. Jesús es mostrado al pueblo y condenado a muerte. Pilato salió otra vez y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, Crucifícalo, crucifícalo, porque se ha hecho hijo de Dios. Pilato dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Y dijo Pilato a los judíos, He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, a vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Oración. La vida está condenada a muerte. Qué tremenda derrota. Pero dentro de poco, la muerte será derrotada por la resurrección de aquel que es la vida. En los peores momentos, la virtud de la confianza debe ser mi escudo contra el desánimo. Concédeme la gracia, oh María, de confiar sin límites en que la revolución será derrotada y tu reino implantado. Lo que comentábamos, ¿no?, anteriormente de la jerarquía, nuestro Señor no le respondió. Cuando Poncio Pilato utilizó el argumento de que él tenía autoridad sobre él, ya con un tono con un elevado, tono así ya... autoritario, ahí Jesús se sometió a la autoridad y le respondió. Y le respondió que esa autoridad venía del cielo, ¿no? Y era Dios que se la había dado. Si no fuera por él, no tendría ninguna autoridad. Y algo también que dice, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Y vemos que todo lo que Pilato hace a partir de esa frase, todo es como con ese miedo y Inseguridad, ¿no? inseguridad y precisamente por respeto humano ante los demás, ¿no? De quedar mal con el César, de quedar mal con los judíos, de ser su... Entonces, cede ante esa presión y manda a crucificar a nuestro Señor. Y bonita también la oración porque nos deja ese espíritu de esperanza, de saber que, bueno, estamos condenados, no hay vuelta atrás, no nos podemos librar de eso, estamos entregados en las manos de Dios. Es un camino que nos va a llevar hasta la muerte. Y muchas veces en nuestra vida podemos tener situaciones así, donde no hay vuelta atrás, donde no hay salida, donde nos toca coger nuestra cruz y caminar hacia adelante. Pero tenemos que saber de que no podemos desanimar. No podemos tirarnos al piso y quedarnos llorando, no. Tenemos que cargar nuestra cruz y continuar adelante, que Dios dará una forma por la cual vendrá la resurrección. Y eso es lo que la, la oración nos deja ver, ¿no? La virtud de la confianza debe ser mi escudo contra el desánimo. Concédeme la gracia, oh María, de confiar sin límites en que la revolución será derrotada y tu reino implantado. Y podríamos aplicarlo a la situación de la iglesia hoy en día y del mundo. Vivimos en un mundo convulsionado, lleno de guerras, vemos un mundo donde la moral
cada vez se va cambiando, no es que cambie la moral, sino que van deformándola. Exacto, van quitando la moral de la vida de los hombres, de la sociedad, de las costumbres. Es una situación de odio, de tantas cosas que vamos viendo. Abrir el periódico son solo malas noticias. Y uno podría decir, ¿cuál es la salvación? ¿Cuál es el remedio para este mundo? La política. No sé, en el país de los que nos acompañan, cómo será la política. No vamos a entrar en política aquí, no nos compete. Es la salud, ¿verdad? Es algo que nos va a venir a librar y nos va a dar la vida eterna y va a hacer que nos va a hacer inmortales. O está en algún personaje, algún cantante. ¿En qué podemos nosotros encontrar la salvación? ¿En qué podemos encontrar la salvación para este mundo? Y vemos que solo puede ser por medio de Dios. Las finanzas tampoco, pues cada vez vamos de mal en peor. Entonces vemos que la salvación para este mundo va a venir de Dios. Es el único que nos puede traer la salvación. Y eso es lo que decía San Luis, que todo mundo se tiene que dar cuenta que la salvación de este mundo solo puede venir de Dios. Y en la medida en que nos demos cuenta de que Dios es el que nos puede sacar de esta situación, es que los hombres se van a volver a Él y ahí vendrá lo que San Luis llamaba el reino de María. Entonces, pedir para que venga cuanto antes y que nos dé esa certeza, esa fe, esa confianza de que va a venir. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like, activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Salve María.